¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! Hoy presentamos pulgas superpoderosas. ¡Sí! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Nadie puede con el Capitán Z! ¿Qué es ese ruido? ¡Es el ruido del Capitán Z salvando al mundo! ¿Querés jugar? Ay, tengo cosas más importantes que hacer. Tiene miedo de perder. No tengo miedo. Dame eso. No puede ser tan difícil. ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Perdiste! El rojo es para disparar y el verde usalo para defenderte. No hay ninguna ciencia. ¡Sí! ¡Aprendan, tontos alienígenas! ¡Sí! ¡Gané! ¡Pasaste la final! El rojo es para disparar y el verde para defenderte. No hay ninguna ciencia. ¡Ay, qué cachera! No hay ninguna ciencia, no hay ninguna ciencia. ¿Y eso? El pueblo Rascarrasca está sufriendo una invasión. ¿Una invasión ovni? No, de pulgas. Detesto las pulgas. Millones de estos parásitos han llegado al pueblo. Los habitantes no saben cómo detenerlos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Que las pulgas en realidad son pequeños alienígenas que luego llamarán a los más grandes para conquistarnos? No, que deberíamos ir a investigar qué está pasando. ¿Quién? La ciencia viaja al pueblo Rascarrasca. Ahora entiendo por qué el pueblo se llama Rascarrasca. ¡Ay! ¡Ay, me pica todo! Buen día. ¿Qué? Oh, esas pulgas siguen aquí. ¿Qué está pasando? Me quedé dormido mientras las vigilaba. ¿Vigilaba? ¿Qué cosa? Nos turnamos en el pueblo para observar si las pulgas se van. Hace días que nadie... Se quedó dormido. Que nadie... Ah, sí, que nadie puede dormir. ¿Y no probaron usar algún producto? Sí, usamos los mismos matapulgas que otros años. Pultrón y Chau Insect. Pero esta vez parece... Parece que qué. Ah, sí. Parece que por alguna razón no funcionan. ¿Pensó que quizás esta vez sean pulgas especiales? De otro planeta, no sé si me entiende. No lo entiendo. Por suerte, un reconocido científico dice tener la explicación a este problema. ¿Un científico? ¡No! ¡Doctor, no! Los hermanos Zapata otra vez llegan tarde a rascarle la espalda a la ciencia. Mi hipótesis es que los productos que usan para matarlas ya no sirven. Pero yo tengo para ofrecerles un nuevo producto. El último y revolucionario matapulgas Doctor No. Como pueden ver, a mí nada me pica. ¿Y cuál sería el valor de spray para todo el pueblo?
Pero esto es muy costoso. Pero piense lo lindo que será dormir sin rascarse. Momento, yo también soy científica y quiero investigar qué está pasando. Está bien, pero dense prisa porque ya no podemos. ¿Qué? Así, vivir así. Bien, solo nos falta observar estos dos perros para terminar de revisar todas las mascotas del pueblo. ¿Tienen collares batapulgas? ¿Sí? ¿Fueron bañados recientemente? Sí. ¿Tienen pulgas? Muchísimas. No entiendo. Según nuestra investigación, todos los perros y gatos del pueblo fueron higienizados y tratados con los mismos matapulgas. Pero no hay caso. No se logra eliminar los parásitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y si son superparásitos extraterrestres? Quizás tenga razón. ¿Qué? ¿Superparásitos extraterrestres? No, quizás sean superparásitos terrestres. ¿Habrán evolucionado? Detesto los superparásitos terrestres. ¡Vamos al laboratorio! ¿Y eso? Algo extraño y misterioso ocurre en ese laboratorio. Extraño y misterioso. Ese niño molesto, otra vez mirando donde no debe. ¿Lora? ¡Eso es! ¡Excelente idea! ¡Ay! ¡Parásitos superpoderosos extraterrestres! ¡Pican! ¡Rápido! ¿Lora? Shh, silencio. Volví a probar los antipulgas con este parásito y efectivamente no hace ningún efecto. Entonces este niño con ideas raras tiene razón y son superparásitos. ¡Ey! Mis ideas no son raras. Son inteligentes. Necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría el reconocido genetista británico John Haldane? Quiero escuchar ideas de cómo estos parásitos se convirtieron en superparásitos. Señor John Haldane. Oh, perdón. Hace días que tengo cucarachas en casa y no sé cómo eliminarlas. Una posibilidad es que el matapulgas que usan esté vencido. Eso es imposible. Con mi hermano comprobamos que todos los matapulgas que usan en el pueblo no están vencidos. Deberían funcionar perfectamente. Entonces, quizás de tanto estar en contacto con ese producto, los parásitos hayan generado una poderosa capacidad para resistir a esos productos, como si se hubiesen acostumbrado o generado un poder de defensa. Como un superpoder que traen de otro planeta, señor John Haldane. ¿Otro planeta? Supongamos que sea así, señor Haldane. ¿Usted piensa que si usamos otro producto debería eliminarlas? Yes. ¿Probaron con Pulgosol? A mi gato le sacó todas las pulgas. ¿Pulgosol? Interesante. Voy a investigar. Nosotros sabemos dónde hay que investigar. Valientes seguidores de Expediente Secreto Z. ¿Están preparados para la verdad? Haremos lo mismo que el Capitán Z. Arriesgar nuestras vidas con un solo objetivo. Descubrir la base extraterrestre y salvar a la humanidad. Deseenos suerte. Ese niño molesto. ¿Lora? Es hora de usar todo nuestro poder.
Oh. Zapata, ¿dónde estás? Recién probé Pulgosol y funciona perfecto. Es rarísimo. ¡Encontramos la base de pulgas extraterrestres! ¡Hay una pulga gigante! O técnicamente hablando, ¡una pulga extraterrestre gigante! ¿Qué? Mándame una foto. ¿Qué es este lugar? Es como si estuvieran experimentando con las pulgas y el Chao Insect y el Pultrón. ¡Ajá! ¡Ya entendí! Vení para el pueblo. Es peligroso que estés ahí. Vamos a comprarle todo su revolucionario producto matapulgas. No se van a arrepentir. ¡Momento! Gracias a mi hermanito que siempre se mete donde no debe y a las cucarachas de John Haldane, descubrí lo que ocurre. Es muy simple. Cualquiera que haya tenido cucarachas en sus casas y haya fumigado, sabe que por un periodo ya no aparecen, pero que luego de un tiempo regresan. Ya, díganmelo a mí. Ya, en casa tengo cientos y aunque fumigo todos los meses, siempre vuelven. Eso tiene una explicación. Cuando un grupo de insectos, como las cucarachas o las pulgas, son atacados con un insecticida, la mayoría muere, pero algunos logran sobrevivir. Son los resistentes. Estos tendrán crías que también serán resistentes. Claro, y al cabo de un tiempo, por más que fumiguemos con ese insecticida, la mayoría de ellos logra resistir, como mis cucarachas. Y con las pulgas pasa lo mismo. ¡Exacto! Mi hermanito encontró las pruebas. El doctor No pone las pulgas en contacto con los venenos que están usando en el pueblo, Pultrón y Chao Insect. Así la mayoría muere, pero las que sobreviven son resistentes. Luego las suelta a los perros, quienes las transportan por todo el pueblo. Y no solo eso, pone a la venta otro producto distinto, el revolucionario matapulgas del Dr. No, que sí puede matarlas, pero es muy caro. ¿No? Oh, come on, díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio! ¡Mueran, tontos alienígenas! No entiendo cómo aprendiste a jugar tan bien. Lo podés entender aplicando la explicación científica que aprendiste hoy. Yo te transmití el conocimiento para que puedas vencer a los alienígenas. ¡Exacto! ¡Sos un genio, Zapata! Detesto la transmisión de conocimiento. ¿Qué pasa, Einstein? Sí, al menos pudimos eliminar la invasión de pulgas.